Un baile. Una mujer y un hombre bailando. La mujer torea y lleva al hombre por donde ella quiera. En otro momento el hombre torea a la mujer y la lleva por donde él quiere. Hay un equilibrio en el que torea uno, torea otro. Si ese equilibrio se rompe y solo torea uno, el que es toreado se cansa y deja de ser un baile se convierte en una guerra. Desde fuera es un baile, pero desde dentro es una guerra. Entonces, si el hombre es toreado demasiado por la mujer, el hombre entra en guerra con ella y saca todas sus armas. Escucho que se habla de feminista, feminazi, hembristas. Si el hombre torea mucho a la mujer y no deja que ésta le toree a él, crea un desequilibrio. Y para equilibrar eso es necesario un movimiento feminista. Feminismo significa igualdad. ¿Por qué no se llama igualdad directamente, sino feminismo? Porque hay un desequilibrio. Porque el hombre se ha creído por encima de la mujer y para equilibrar eso, el nombre tiene que ser femenino. Porque la palabra le da poder al movimiento. Entonces nace el movimiento feminista. Que es un grupo de defensores de la mujer diplomáticos. Buscan la igualdad de forma diplomática. Ese es el movimiento feminista. Si este movimiento de forma diplomática no funciona, porque el hombre sigue toreando a la mujer, entonces tiene que haber otro movimiento más fuerte, más radical. Y ahí podrían ser un movimiento hembrista o un movimiento feminazi. Entonces salen soldados con armas para restablecer la igualdad, porque diplomáticamente no se ha podido. Porque escucho que hay igualdad de condiciones en trabajo, en sueldo, en política, pero sigue habiendo un movimiento feminazi. Por lo tanto,
no hay un equilibrio. Porque si hubiera una igualdad, ese movimiento se extinguiría. Claro que ese movimiento lleva tanta fuerza que podría llegar a desequilibrar hacia el otro lado. Podría pasar por la igualdad sin darse cuenta y desequilibrar hacia el otro lado. Pero no podemos culpar a ese movimiento feminazi, porque ese movimiento lo ha provocado el no llegar a la igualdad de una forma diplomática. Por lo tanto, el movimiento feminazi es provocado por el hombre. En varios aspectos se ha llegado a un equilibrio entre el hombre y la mujer, pero en otros aspectos aún hay un desequilibrio. Por ejemplo, se habla de Jesús, se cuenta toda la historia de Jesús, pero no se cuenta la historia de María Magdalena. Porque si aquí el ser humano es hombre y mujer, si hubo un redentor, hubo una redentora. Cristo no era solo Jesús, Cristo era Jesús y María. Jesús en representación del hombre, María en representación de la mujer. Los dos en uno son Cristo. Pero si el Redentor solo se le atribuye a Jesús, Redentor, creo que viene de redimire, que es rescatar. Entonces, si solo se le atribuye a Jesús, al hombre y a la mujer no la rescató. Hay un papa, sacerdote, pero no hay una suma sacerdotisa. Estoy hablando de cierta religión, por supuesto. Luego hay otras religiones donde son menos, por supuesto, sacerdotisas, pero no hay sacerdotes. También es un desequilibrio. Debe de haber una sacerdotisa y un sacerdote. Jesús murió y resucitó. María Magdalena murió, pero no se habla de su resurrección. El movimiento feminista y hembrista es la resurrección de María Magdalena. En los evangelios apócrifos narran la infancia de Jesús y Jesús era un niño muy, vamos a decir la palabra, malo. Mataba a otros niños, hacía daño. Todos le tenían miedo a Jesús, de lo malo que era de pequeño. De hecho, en los evangelios de Mateo y de Marcos narran que cuando Jesús fue a su ciudad natal a predicar, se escandalizaban de él y no pudo obrar milagros porque lo conocían. Jesús nació con muchos demonios alrededor y los venció. Y María Magdalena nació también con muchos demonios a su alrededor y también los venció. En ninguna parte de la Biblia he encontrado que se diga que María Magdalena era prostituta. Se le atribuye, pero yo no lo he encontrado en la Biblia. Hay un pasaje, creo que es en Lucas 2:8, en el que dice que
de María Magdalena salieron 7 demonios. No dice que Jesús se los sacara, dice que de ella salieron 7 demonios. A lo mejor los expulsó ella sola y Jesús expulsó sus demonios él solo y se juntaron. O a lo mejor Jesús ayudó a María a que expulsara sus demonios y María ayudó a Jesús a que expulsara los suyos. Se ayudaron mutuamente. Vamos a ver una posibilidad. Un hombre sucumbe al encanto de una mujer. Entonces queda encantado. Entonces la idolatra. Pasa de amarla a idolatrarla. Esto es querer atraparla. Hacerse una imagen de lo que quiere que sea y forzarla a que cumpla con su imagen. Si ella no cumple con su imagen, entonces ¿qué hace? La somete. Y todo por confundir el amor con idolatría, que sucede mucho. ¿Qué hay que hacer para someter a la mujer? Hay que quitar la figura de la mujer de lo más alto. ¿Qué es lo más alto? El jardín del Edén. En el jardín del Edén se creó el hombre y la mujer. En ese jardín, Adán y Eva fue donde tropezaron y donde murieron. Hasta que Jesús y María Magdalena se encontraron y volvieron al jardín del Edén. Renacieron. Pero claro, para someter a la mujer hay que anularla. Entonces se borra esa parte de la historia en la que María Magdalena llegó al Edén. Solo llegó el hombre. Por lo tanto, la mujer está muerta. Y así se le puede controlar. Pero claro, esto no es real, porque la mujer no está muerta. Esto es lo que se intenta. Hay que darle a la mujer el sitio que le corresponde. Primeramente pienso que debemos de cambiar la palabra igualdad, que es posible que la haya utilizado antes. Pero creo que hay que cambiar la palabra igualdad por equilibrio. No hay que buscar una igualdad entre el hombre y la mujer porque no son iguales. Hay que buscar un equilibrio entre el hombre y la mujer. Mientras se siga buscando una igualdad, va a haber un conflicto, porque no existe una igualdad. En la escuela debe haber un profesor y una profesora. En el gobierno debe de haber un presidente y una presidenta. En la iglesia debe haber un sacerdote y una sacerdotisa. ¿Cómo va a guiar un sacerdote a las mujeres? Tiene que haber una sacerdotisa que guíe a las mujeres. La atención dirige la energía. Si dirigimos la atención hacia el movimiento diplomático, habrá una diplomacia. Si dirigimos la atención hacia el movimiento radical, habrá una guerra. Todas estas imágenes las ha generado la inteligencia artificial yo le puse
dibuja a Jesús y a María Magdalena, y estas son las imágenes que crean. Hay un equilibrio entre los dos. No dibuja a Jesús por encima de María en ningún sitio. Para acabar con este conflicto, lo que no se puede es atacar a ese movimiento feminista radical, porque para atacar a ese movimiento hay que crear un movimiento opuesto. Eso solo va a agrandar la guerra entre un movimiento machista radical y un movimiento feminista radical. Creo que la forma de acabar con esto es ignorando ese movimiento feminista radical y aceptando al movimiento feminista diplomático. Cuando se restaure el equilibrio, se restaurará este baile.